A Mexico-based expert has said China is a sincere player in the global fight against climate change, adding that it's time for all countries to take concrete actions. Regarding the just concluded UN climate conference in Egypt, Cecilia Elizondo, an environmental specialist at College of the Southern Border, said China can be an example for the world in addressing climate change. Y está combinando varias cosas relacionadas a producción de energías limpias. Y entonces, pues creo que China puede llegar a transformarse también en un ejemplo, ¿no? De ser un gran emisor a lograr estos. También claramente es sincero en la hora de exponer sus temas en la cumbre, de que se compromete a que en el 2060 estaría logrando el carbón neutro, ¿no? O sea, estaría emitiendo lo mismo que captura. Entonces, de los países y de los compromisos que he escuchado, es de lo más sincero que he visto hasta el momento. Elizondo welcomes China's help to other countries in tackling the challenges of climate change. In that regard, she called for strengthened cooperation between Latin America and China. Y tendríamos que empezar a hacer ese tipo de alianzas relacionadas a la generación de estas energías alternativas y la posibilidad que tenemos de cooperación en eso. O sea, China también en este avance tecnológico, gracias a esta gran cantidad de cerebros que genera año con año, puede estar apoyando muchísimo a que Latinoamérica también pueda usar estos recursos intelectuales, por decirlo de alguna manera, para apoyar a estos países a generar estas alternativas también.